Hola a todos. Bueno, ya Laia y Manel nos han hablado un poco de lo que serían los conceptos iniciales y la evidencia a nivel del pie diabético, con lo cual yo voy a empezar un poco a remover el agua y vamos a sacar puntos de controversia. No tanto para dar respuestas, sino para dar bastantes preguntas y para que el momento de la discusión, pues empezamos un poquito aquí a discutirnos. Con lo cual, cuando hablamos de pie diabético, sobre todo es importante tener un poco de perspectiva, no solo de la patología, sino del paciente, de la síntesis, de cuál es la estrategia de ataque con este tipo de pacientes. Como todos sabemos, el pie diabético es una de las principales causas de hospitalización, es la primera causa de amputación en pacientes diabéticos y sabemos que es una mortalidad que alcanza hasta el 50% de los pacientes en 5 años, con lo cual es un bicho malo y que nos preocupa bastante. Con lo cual esto nos genera a nosotros una serie de dudas, nos hace dudar, nos hace pensar entre un tratamiento agresivo, radical y que sea erradicador de problemas contra un tratamiento conservador, poco agresivo, que nos evite complicaciones del punto de vista quirúrgico. Esto tiene varios matices, sobre todo tiene matices del punto de vista económico, del punto de vista social, del punto de vista mental del paciente, de la familia, cirujano, con lo cual hay que tomarlo con bastante sosiego. Con lo cual, dentro de los puntos de controversia, tendríamos el when, el what y el how. ¿Cuándo hemos de operar en caso de que se opere? ¿Qué o cómo vamos a operar? Y el how, de qué manera vamos a hacerlo y de qué manera vamos a manejar este tipo de pacientes. Cuando nos vamos a las indicaciones quirúrgicas en el pie diabético, sabemos que tenemos diferentes variables que vamos a controlar, como la severidad, la presencia o no de una osteomelitis, cómo está irrigada esa pierna, la vascularización, el estado general y el compliance, el tipo de paciente, qué tenemos atrás de esta pierna. Con lo cual, atacando el when, ¿cuándo es el momento de optar por un tratamiento conservador o de una cirugía en este tipo de pacientes? Pues tenemos causas que son bastante obvias. La fascitis necrotizante, las osteomelitis con una destrucción ósea masiva, los abscesos purulentos que están descargando pus, pues son indicaciones bastante obvias. Aquí no hay ninguna controversia. La controversia viene quizás donde está un pie de Charcot, pero que aún no tiene una úlcera, que es plantígrado, dedos en garra importantes que hacen una preulceración, pero no la han hecho, alux valgos importantes que empiezan a generar un problema de calzado, una úlcera persistente. Estos son los que nos generan una controversia. Con lo cual aquí empieza un poco lo que sería el what. Hemos de hacer una cirugía a mínimos, hemos de hacer una cirugía más bien conservadora, hemos de quitar el problema inmediato, dedo en garra, un alux, una úlcera específica, o hemos de plantearnos una reconstrucción tisular. Hemos de hacer una amputación puntual de un dedo, hemos de hacer una amputación funcional de un medio pie, hemos de revascularizar una pierna con un problema de micro y de macrovascularización para luego darle viabilidad a un procedimiento, con lo cual aquí la controversia sería: ¿hemos de intentar hacer muchos procedimientos cruentos para salvar una pierna o hacer las mínimas agresiones para conseguir una mejoría? A la que miramos un poco la evidencia, claro, acabamos teniendo una serie de gestos, una serie de agresiones quirúrgicas, pero que estas a la corta y a la larga, como el estudio de la doctora López Caldevila, que ahora nos explicará alguna cosilla al respecto, acabamos dando mayor calidad de vida, con lo cual esta controversia parece que hay una cierta tendencia a la rotura. La controversia del abordaje multidisciplinario es poca, porque se sabe que si un cirujano trabaja con un infectólogo y con un fisio y con un podólogo que trate toda esta patología, hay una mejoría. Esto se sabe y esto está visto, pero claro, no todos los hospitales tienen la estructura, no todos los hospitales tienen la posibilidad de crear estas grandes unidades multidisciplinares, con lo cual vamos a soltar la bomba. Todos los hospitales están capacitados para tratar este tipo de patología con las máximas garantías de tratamiento. Hemos de optar por sistemas de centralización de pie diabético complejo y la descentralización, o un sistema de descentralización. Pues aquí sí que hay puntos de controversia y esto ahora más tarde también lo iremos comentando. Si queremos abordar el how, el cómo, sabemos que la infección del pie diabético es la primera causa de amputación, con lo cual tratamiento
temprano o conservador. Hemos de hacer un tratamiento complejo de valoración de curas complejas o ir directamente a la cirugía. Hemos de hacer un cierre primario de este tipo de lesiones. Sabemos que esto también tiene una serie de problemas, ¿no? Más riesgo de infección, heridas contaminadas. Nosotros tenemos una herida y vamos a hacer una cirugía y vamos a levantar y a mover bichos de este lecho, pues también podemos causar un problema infeccioso mm, casi iatrógeno. O hemos de hacer un cierre secundario, esperar que cierre agregando una serie de costes también de mayores inmovilizaciones, mayores hospitalizaciones, o luego tenemos una tercera manera que es hacerlo mediante terapias de presión negativa para intentar ese impasse entre un cierre secundario y primario. Estos son puntos de controversia que vamos a tocar y a nombrar ahora mismo. Sí que es cierto que hay una cierta tendencia y una evidencia bastante marcada con el uso de las terapias de presión negativa, pero aún así creo que queda bastante el rol de tratamiento. Nosotros somos cirujanos, nos dedicamos a operar, nos gusta operar y nos gusta que las cosas nos vayan bien, con lo cual cuando queremos hablar de los tipos de fijación, aquí probablemente hemos de hacer una valoración. Aquí tenemos en la mesa gente que se dedica a hacer fijaciones externas y que tiene una amplia experiencia. Nosotros tenemos una base inicial más de fijación interna y todos creemos tener un poco la respuesta, pero quizás la respuesta viene un poco más en la fusión de diferentes sistemas de inmovilización. Hemos de hacer un tratamiento con un fijador externo inicial y definitivo. Hemos de hacer una fijación externa y cuando hay una garantía de éxito a nivel de herida, hacer una fijación interna o nos hemos de empezar a plantear tratamientos mixtos, híbridos, en el cual bloqueamos una articulación y le damos un tratamiento radical y una síntesis y luego retiramos este fijador. Aquí es donde vienen las controversias y básicamente son dudas que nos surgen a todos los que nos dedicamos a este mundo. Luego queremos complicarnos a nivel de lo que serían las partes blandas. Sabemos que a nivel de pie y tobillo hay una serie de colgajos, coberturas y manera de tratar estas lesiones de partes blandas, pero sabemos que lo que serían las técnicas microquirúrgicas, las técnicas un poco más de plástica, también tienen unos resultados un poquito más justos del punto de vista tanto funcional como de viabilidad de colgajos, con lo cual vale la pena hacer unas grandes reconstrucciones de partes blandas. Estos son los tópicos que tocaremos ahora más adelante. Sabemos que los resultados de las grandes reconstrucciones microquirúrgicas, de los tratamientos de partes blandas, dan unos resultados que son un poco más bajos, son bastante más bajos de hecho que en casos no diabéticos, pero sin embargo son porcentajes que no llegan a ser por encima del 50%, con lo cual hasta cierto punto si hay pacientes con una indicación un poco más clara o con un compliance alto, podemos jugarnos este tipo de tratamientos. Y luego tenemos parte de innovación, que sería el rol de injertos colgajos que tengan un menor coste sanitario del punto de vista de gestión, aunque tengan quizás de entrada mayor coste por pieza, que serían injertos de tipo sintéticos, injertos con el cual podamos hacer coberturas iniciales. Y esto realmente se tiene que hacer un análisis y de hecho ahora tenemos un estudio que estamos gestionando del análisis de este tipo de implantes o este tipo de injertos sintéticos para el tratamiento de heridas. Nosotros ahora tenemos una línea de estudio con una serie de casos en el cual se ha utilizado este tipo de injertos o de matrices con resultados bastante prometedores, pero esto aún está por verse. Y luego en las técnicas de amputación tenemos la suerte de tener aquí al doctor Rigol, que también nos explicará alguna cosa al respecto de dónde está el punto de controversia del tipo de amputación que vamos a realizar en el caso que nos la planteemos, cuál nos va a tratar y nos va a erradicar la infección, pero también vamos a mantener hasta cierto punto una funcionalidad que el paciente le reporte un beneficio a medio y largo plazo. Con lo cual, cuando hemos de considerar un tratamiento quirúrgico fallido y cuando hemos de atacar mediante una amputación que sea a su vez compasiva como efectiva para el tratamiento del paciente y que no le reste calidad de vida. En fin, eh,
las controversias en el pie diabético probablemente es un pozo sin fondo. Nosotros podemos ahondar todo lo que queramos y probablemente acabaremos con más respuestas, más preguntas que no respuestas, pero sí que es cierto que la cirugía puede prevenir amputaciones, puede disminuir tasa de amputación y puede aportar una calidad de vida, tal como lo comenta el estudio de la doctora Laya. Claro, esto es un terreno absolutamente de controversia, con lo cual ahora nos veremos obligados a discutirnos un poco entre nosotros de la manera más optimista posible y ver cómo podemos aportar los mayores resultados. Muchas gracias.